Si usted tuvo problemas con Emiro Rojas en la subdirección del gas, no se le ocurra volver a Colombia mientras José Miguel Narváez esté en ese cargo. Pero fue un momento en el que sentimos todos que si habían matado a Jaime Garzón eran capaces de matarnos a todos. Las autoridades de este país, las autoridades judiciales, no se mueven si no hay una víctima o una familia. Todos los periodistas estamos representados en el caso Jaime Garzón a través de Reporteros Sin Fronteras, que estos montajes y este tipo de trabajos no son ciegos. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Gracias por seguirse suscribiendo. Si usted de repente llega y no se ha suscrito, háganlo de inmediato. Acá abajito solamente le dan clic, se suscriben. Fácil, rápido, gratis. Y pues ya somos una comunidad de más de 100,000 personas. Gracias a todos ustedes por estar atentos y por seguirnos también escribiendo, dándonos sus opiniones de cada una de las entrevistas que estamos haciendo todos los días. Entrevistas importantes de acontecimientos de Colombia y del mundo. Hoy, precisamente, pues vamos a hablar de una noticia importantísima sobre esa sentencia en la que se condena a 12 años de prisión al ex subdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Si bien lo recuerdan, el señor José Miguel Narváez. ¿Por qué? Por tortura agravada, tortura psicológica que cometió en contra de la periodista Claudia Julieta Duque. Exactamente, fue condenado por interceptaciones ilegales, seguimientos y tortura psicológica contra esta periodista, quien asesoró desde el año 1999 al colectivo de abogados José Alvear Restrepo en casos de investigaciones por asesinatos de periodistas y también de violaciones a los derechos humanos. Durante todo este proceso conocimos que la periodista Claudia Julieta fue víctima de amenazas, de hostigamientos, de llamadas intimidantes, de grafitis, de flores dañadas en la puerta de su casa, de mensajes en su contestador automático y de seguimientos por haber sido específicamente una de esas investigadoras que apoyó en varias indagaciones que adelantó este colectivo sobre el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, ejecutado por la banda La Terraza. Hoy nuestra protagonista es ella. Saludémosla a esta hora, Claudia Julieta Duque, periodista. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por esta invitación, María Camila, para hablar contigo y con tu audiencia. Bueno, Claudia Julieta, lo primero es que tal vez mucha gente no recuerda este caso. Y sí me gustaría contarle a la audiencia, aparte de todo lo que acabo, digamos, de dar el contexto, qué estaba pasando en ese momento. ¿Usted a qué se dedicaba y qué es lo que empieza a pasar con este hombre? Bueno, primero que nada, permíteme aclarar que yo en el colectivo de abogados trabajé del año 2003, desde más o menos junio o julio del 2003 a diciembre o noviembre del 2004. La investigación del caso Jaime Garzón, yo la asumí de forma independiente desde el año 1999, como tú lo dices. De hecho, pues la primera intención de investigar esto, yo la expresé en la Fundación para la Libertad de Prensa desde el 10, es decir, 5 días después del crimen. Y lo que yo dije en ese momento y lo que sigo sosteniendo es que el mejor seguro de vida que un periodista se puede comprar es el seguro de vida del fin de la impunidad, porque la impunidad estimula digamos, favorece nuevos ataques y nuevos crímenes contra periodistas y bueno, en general contra cualquier comunidad que esté siendo atacada. Entonces, lo que sucedió allí, pues es que yo inicialmente empecé a recopilar información de lo que estaba saliendo en el caso Jaime Garzón. Recién lo asesinaron en Colombia, se dio un tema muy particular y es que se generó una polémica de sectores afines a las fuerzas militares, o sea, gente como el exministro de Defensa Rafael Pardo, que salió a decir que lo habían matado desde la extrema derecha.
y si no estoy mal también Francisco Santos en ese momento salió con algo similar. Entonces yo empecé a recopilar información y, y pues intenté investigar, pero era un momento muy difícil para el país. Y solo hasta el año 2001, no, perdón, hasta 2000, en diciembre del 2000 yo conocí al hermano de Jaime, Alfredo Garzón, y le dije que yo quería investigar el caso y que lo mejor sería que él le diera poder a un abogado para que nos pudiéramos hacer parte civil en el proceso. Y fue así como entró el colectivo de abogados. O sea, no fui yo quien entró al Ah, colectivo ya, para apoyar, ya, sino al ya. contrario. Ok. No, ¿usted por qué decide investigar? ¿Creía que probablemente en este caso la justicia o iba a llegar tarde o se iba a equivocar o iba a haber mano ahí? ¿O por qué decide investigar usted? Pues la verdad es que me parece que era un deber, ¿no? Como que el país estaba tan adolorido y las cosas que estaban pasando alrededor eran tan terribles, ¿no? Acuérdate que en el año 99, en el gobierno Pastrana, en ese gobierno del... Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. del 98 al 2002 asesinaron, creo que 12 periodistas, o sea, Jaime Garzón fue uno de los periodistas asesinados, el más importante, pero fue un momento en el que sentimos todos que si habían matado a Jaime Garzón eran capaces de matarnos a todos. Entonces, pues yo he sido siempre una investigadora en casos de violaciones de derechos humanos, eh, y me parecía que era como lo que yo debería hacer. No puedo decirte que haya sido como una decisión en el sentido de la fiscalía no va a hacer nada, pero es que sabemos todos que las autoridades de este país, las autoridades judiciales, no se mueven si no hay una víctima o una familia o un colectivo de víctimas que esté detrás buscando justicia. Infortunadamente, en este país, la justicia solo se mueve por presiones. Aquí a nosotros nos corresponde siempre la carga de la prueba, aunque eso está prohibido. Pero si uno no está ahí puyando, estos casos se duermen. Y, y era fue un homicidio que nos dolió a todos. Entonces creo que por un lado el tema del dolor que generó y por el otro la tremenda incertidumbre de lo que esto podría significar para el periodismo fue lo que a mí me llevó a asumir la investigación. Y luego con Alfredo Garzón, pues yo sí le prometí, ¿no? Yo al hermano de Jaime sí le dije, yo te prometo que si tú le das un poder a un abogado, yo voy a investigar. Entonces también fue una promesa que le hice a la familia de Jaime, ¿no? Ok. Le daba, cuando uno hace, digamos, investigaciones tan duras, de repente se le pasan como muchas cosas por la cabeza y hay un miedito ahí, pero pues un miedito con el que pues aprendemos a vivir muchos periodistas y demás. ¿Le dio en algún momento susto de estar metida en todo esto? Al principio no, yo lo que tenía era una curiosidad investigativa y periodística. Eh, ya cuando llegamos al proceso con el expediente y todo, que allí en este caso también Reporteros Sin Fronteras se hizo parte civil popular, es decir, todos los periodistas estamos representados en el caso Jaime Garzón a través de Reporteros Sin Fronteras y obtuvimos el expediente y empiezo yo a leer todo esto y empiezo a descubrir la desviación de la investigación y la manera tan sofisticada y sutil como se estaba realmente manejando una teoría investigativa para tapar la verdad, para ocultar a los verdaderos autores, sí empecé a tener algún temor y de hecho con el abogado del caso en ese momento, Alirio Uribe, tomamos la decisión de las primeras pruebas que solicitamos, nosotros lo llamábamos las pruebas tangenciales, es decir, no eran pruebas que atacaban directamente el montaje,
porque teníamos miedo de que algo pasara. Entonces, lo que hacíamos era, en esa primera solicitud de pruebas, una serie de peticiones que demostraban que no se había investigado y que había tesis e hipótesis que no se habían investigado. O sea, lo que tendíamos era atacar los vacíos de la investigación y no directamente el montaje, porque sí teníamos ese temor. Y justo ahí empiezan los ataques en mi contra. Entonces ya el segundo paquete de pruebas ya sí fue a la yugular, ¿no? Ya fue directamente contra el montaje. Claro. Cuando empiezan los ataques en su contra, digamos, obviamente, cuando hay víctimas de tortura psicológica y demás, no nos gusta, digamos, revictimizar a las personas, ¿no? Y no quisiéramos que entráramos ahí, no quisiera que entráramos ahí como exactamente qué fue lo que pasó, ¿no? Pero sí tal vez nos pueda dar una idea general de lo que usted empezó a descubrir y de que acá había una mano importante de gente poderosísima, y que probablemente pues esto iba a ser más que una investigación, iba a ser algo muy fuerte para usted. Bueno, yo nunca pude como llegar a percibir que el ataque fuera a ser tan fuerte en mi contra, ¿no? Eso realmente para mí era inesperado, pero lo que sí, digamos, puedo decir que empezamos a descubrir es que con la lectura del expediente, pues aparece el supuesto testigo clave en Medellín, la supuesta testigo clave en Bogotá, y detrás de ellos está el DAS. Siempre es el DAS el que los presenta. En el caso de la presunta testigo clave de Bogotá, el fiscal de la época, Eduardo Mesa Cadena, que es el mismo fiscal que llevó a la condena de Santofimio en el caso Galán, y es la razón por la cual yo siempre digo que estos montajes y este tipo de trabajos no son ciegos, son cómplices quienes los favorecen y quienes los promueven al interior de las instituciones. Y ese fiscal, pues uno veía que hasta se equivocaba en el apellido de la testigo clave, o sea, una mujer que declaró no sé cuántas veces en el proceso y el tipo le ponía cada día un apellido distinto, con una letra distinta. Ella firmaba de forma distinta, la llevaba en las noches a declarar. La señora incurría en contradicciones aterradoras, entonces yo hice un cuadro, me acuerdo, un cuadro con cada declaración en el que yo mostraba cómo ella, en la descripción de los sicarios, todo el tiempo se cambiaba de versión. Entonces, un día decía que ellos tenían los ojos grandes, otro día decía que tenían los ojos achinados, que los había visto, incluso describía la marca de las botas que tenía puestas el sicario la noche, el día que mataron a Garzón, y nunca se supo en el expediente hasta el año 2001 dónde vivía la señora. Entonces uno decía, bueno, esta mujer los vio súper cerca y los está describiendo, mientras los otros testigos decían que ellos tenían pasamontañas, que habían y tenían casco y pasamontañas. Si uno de ellos se había quitado el casco y se había quedado el pasamontañas mientras lo asesinaba, y decían pues que eran las 5:45 de la noche, que todavía, de la mañana, que todavía ha sido tan rápido que no lo podían ver, y esta mujer en cada declaración iba acomodando más y más la descripción física para coincidir con aquel testigo de Medellín al que el DAS también lleva al proceso. Y él, por su parte, entonces resulta que estaba preso desde el 12 de agosto del 99. Por eso yo concluyo que es un montaje que empieza desde antes del asesinato de Garzón, que por eso también yo digo que es un crimen de Estado, que tenía por un lado la logística armada y por el otro la desviación de la investigación ya estructurada. Entonces, este testigo falso del 12 de agosto del 99, a él lo cogen con droga, supuestamente, ¿no? Y entonces estaba ahí y sale al otro día, el 13 de agosto, después de que han matado a Garzón, y sale para llegar a según su testimonio, a una calle, en una esquina,
en la Comuna 13 de Medellín, en el barrio El Socorro, para escuchar en esa esquina a dos tipos que se jactaban de haber matado a Garzón en la tarde. Ujú. Entonces, y esta persona que dejaron libre en el DAS, que resultó ser un testigo profesional, un informante profesional y que tenía ya algunas órdenes de investigación por falso testimonio, este testigo, además, esa cantidad de droga que le habían cogido, pues empieza uno a mirar y descubre que el tipo no podría haber quedado libre al día siguiente. Tenía unas dosis de hachís y marihuana que le hubieran dado entre 6 y 12 años de prisión. Y lo dejan libre, ¿para qué? Para terminar de estructurar ese montaje y llevar otros testigos falsos al caso. Y con eso, digamos, mientras en Medellín se traía a los falsos testigos, en Bogotá la supuesta testigo clave iba coincidiendo poco a poco con la descripción de los que tenían en Medellín, pero todo esto detrás orquestado por el Departamento Administrativo de Seguridad. Ok. ¿Y en qué momento entra, digamos, a la ecuación el señor José Miguel Narváez? Claro, siempre había estado el DAS ahí, usted no lo recuerda, pero pues es que recordemos que este hombre pues fue condenado también a 26 años de cárcel en el 2019 como determinador de este asesinato. En ese momento el circuito o el juzgado penal del circuito mejor especializado Bogotá determinó que este hombre le vendió la idea a Carlos Castaño de que Garzón era un guerrillero y acusándolo de haberse apoderado de parte del dinero, del rescate de un hijo de un empresario, y criticar en el programa de televisión a las autodefensas por las masacres como la del Aro. ¿En qué momento se dan cuenta de que este hombre es este principal determinador? No, en realidad, mira, yo te voy a decir algo. Yo cuando salgo a mi segundo exilio en el año 2005, 2004, yo me tuve que quedar en diciembre del 2004 y primero estuve en Perú y luego voy a España acogida en el programa de protección a defensores de derechos humanos de Amnistía Internacional. Nunca en el proceso se vislumbró el nombre de Narváez, pero en el 2005 a él lo nombran subdirector del DAS, en junio del 2005, estando yo ya en el exilio y estando allí en un encuentro de Amnistía Internacional con otros refugiados y otras personas perseguidas, alguien se me acerca y me dice, si usted tuvo problemas con Emiro Rojas Granados como subdirector del DAS, Emiro Rojas era el subdirector del DAS del año 2002 al 2005, ¿sí? Y antes, cuando se da el montaje del caso Garzón, era el director de la seccional de Antioquia. Y yo lo señalo a él como el autor del montaje y él a mí me denuncia hasta por injuria y calumnia y de todo, y el tipo hoy está preso, perdón, está libre, pero está condenado en mi caso también por tortura, porque yo a él sí lo identifiqué directamente, a él y a otros 9 funcionarios como los autores del montaje. En el caso de Narváez no apareció nunca hasta ese momento, 2005, junio, que se me acerca esta persona y me dice, si usted tuvo problemas con Emiro Rojas en la subdirección del DAS, no se le ocurra volver a Colombia mientras José Miguel Narváez esté en ese cargo. Y me contó algunas cosas de las que no voy a ahondar acá porque hacen parte de un libro que estoy escribiendo y que voy a publicar muy pronto sobre el caso Garzón, pero él me advirtió y me dijo esto. Y, y la verdad es que en ese momento a mí ese nombre no me sonaba para nada. Recordemos que José Miguel Narváez supo ser un hombre discreto, de mucho poder en Colombia, pero que solamente quienes estaban en el ámbito del poder sabían de él. Igual algunos periodistas que hicieron cursos de, de seguridad nacional, estos cursos bienal que hace la Escuela de Guerra, él era catedrático y allí conoció a mucha gente del poder y a muchos periodistas, pero si tú buscas, realmente es muy poco lo que se encontraba. En ese momento él era asesor de FEDEGAN, de la Federación de Ganaderos, y lo que se sabe después ya en mi proceso
porque en mi caso se traen las hojas de vida de muchos de estos funcionarios, logramos traernos la hoja de vida que José Miguel Narváez entregó cuando fue elegido como o fue nombrado como subdirector del DAS. Y en esa hoja de vida entonces nos damos cuenta que desde el año 85 José Miguel Narváez daba los cursos de inducción a todas las cúpulas militares que eran nombradas en Colombia. O sea, ese era el poder de José Miguel Narváez en las fuerzas militares. Y por otro lado, como él es economista y supuestamente era empresario, pues entonces también tenía una entrada enorme a nivel de federaciones como la de ganaderos, pero también tenía grupos académicos que después otros testigos, en el caso Garzón, cuentan que eran grupos académicos para reclutamiento de personas de inteligencia desde muy jóvenes. Tenía grupos académicos en la Universidad de Antioquia. Entonces él tenía y llegó a ser miembro de la Junta Directiva de la Universidad de La Sabana, aquí en Bogotá. O sea, él tenía un nivel de entrada en estos círculos que pues una persona X de muy bajo, digamos, alguien como yo no tiene posibilidades de saber quién era él en ese momento. Y luego, en el año 2008, y él sigue pasando agache, hasta el año 2008, cuando alias El Iguano, el paramilitar del norte de Santander, dice, yo no entiendo cómo nombraron a este señor subdirector si él nos daba clases a nosotros los paramilitares de por qué es lícito matar comunistas en Colombia, y él era muy íntimo de, de Carlos Castaño, y él tuvo incidencia directa en el crimen de Jaime Garzón, y esa confesión se da cuando yo estoy en mi tercer exilio, en el año 2008. Entiendo. Entonces, no, Entonces, ok, ahí no, o sea, no tenía cómo saber quién era el hombre ni nada de esto no. hasta ese momento, pues que la persona se le acerca y le dice, ojo, ojo con esta persona, no se le ocurra volver a Colombia por esta persona. A partir de ahí, eh, ¿cómo empieza a incidir este hombre en su vida? Es decir, em, no cómo la torturó, cómo, o sea, cuéntenos el contexto de, porque pues hasta ese momento era una persona completamente desconocida. ¿En qué momento empieza él a incidir en su vida? No, él claramente manejó los hilos y por eso está condenado, ¿cierto? De la tortura que yo sufrí entre 2003 y 2004. Él claramente sí sabía quién era yo, ¿cierto? Él era en ese momento el promotor, él promovió la creación del grupo G3, fue el director de facto del G3. Él en el proceso negó completamente ese rol, pero logramos demostrar incluso documentalmente, porque en mi caso está la única prueba documental contra José Miguel Narváez como miembro del G3, y es que nosotros logramos encontrar un informe de inteligencia realizado por el propio DAS justo en septiembre del 2004, cuando yo estoy denunciando todo. Entonces ellos abren una operación de inteligencia que llamaron Operación Filtración, porque ellos pensaban que era que yo tenía a alguien que me estaba contando todo lo que estaba pasando. Entonces empiezan como, uy, vamos a investigar quién es la fuente de esta mujer. Y en realidad lo que yo estaba haciendo era aplicando mis conocimientos de ajedrez en mi vida. Yo fui subcampeona de ajedrez cuando estaba muy joven, y creo que el ajedrez me formó mentalmente. Entonces, ante toda esta andanada de ataques, yo empiezo a investigar mi propio caso y empiezo a descubrir que también está el DAS adentro, y empiezo a denunciar muy fuerte. Entonces ellos dicen, alguien le está contando, y en realidad era yo sola ahí tratando de salvar mi vida. Y en esa operación filtración, el DAS hace internamente un informe de por dónde se está filtrando la información, y allí hacen un organigrama de quienes pertenecen al G3 y quienes reciben información del G3 y quienes tienen que ver, y ahí está el nombre de José Miguel Narváez, así como está el nombre de otras personas que hoy están en juicio en mi caso y otros que están en total impunidad. Bueno, Entonces, eh, ahí eh, sale, ahí sí, surge Narváez, full, ya. o sea, la prueba documental, pero además hay testimonios muy claros en el caso mío, en el que todos
el 80%, 90%, con algunas excepciones de gente que todavía lo protege, pues decían, él era el que nos ordenaba a todos nosotros realizar estas cosas. Él no tenía mando, digamos, oficial, él no era un tipo oficial, él incluso decía que él era fuente humana del DAS y que por eso él le ayudaba al DAS antes de ser nombrado subdirector, pero en noviembre del año pasado, en una última prueba que se realiza en juicio en mi caso, entramos a los servidores del DAS porque él insistía, durante 10 años estuvo insistiendo en que él quería saber quién había puesto en los computadores del sistema de información del DAS todo lo que tenía que ver con mi caso. Esa prueba nunca se logró porque eso es imposible saber quién, pero a instancias de esa prueba, lo que sí pudimos demostrar es que el tipo, José Miguel Narváez, tenía decenas de entradas y salidas al DAS entre 2003 y 2004 como persona de inteligencia del DAS. Entonces ahí se cayó, ya digamos, él se disparó solito en Su el pie propio con peso, esa sí, prueba, claro. sí, total. Ahora, bueno, una de las personas que está allí es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Porque desde hace 10 años se compulsaron copias para investigar a el entonces senador Vélez en la Comisión de Acusaciones de la Cámara por este caso, pero ¿qué ha pasado con eso? Bueno, en realidad la primera compulsa de copias contra Uribe es del año 2011, cuando se abre la investigación contra 7 funcionarios del DAS y se compulsan copias contra Jorge Noguera y contra Uribe, eh, como presidente, no como senador, sino como presidente. El presidente de la República, pues, era el jefe máximo del DAS. El DAS era una entidad administrativa adscrita a la presidencia de la República, encargada de brindarle inteligencia estratégica al presidente y seguía las órdenes del presidente de la República. Entonces, pues, es primero por el tema de mando y segundo porque estos ataques se dan en un contexto clarísimo en el que desde presidencia se tildaba a los defensores de derechos humanos y a los periodistas críticos y a los jueces y a los magistrados, se les tildaba como defensores del terrorismo y a los periodistas como escritores y traficantes de derechos humanos. Entonces, este ataque, digamos, se da en un contexto en el que la inteligencia civil, que era la policía secreta, el DAS, está permeada por un discurso de odio y por las órdenes de un presidente, en el sentido de que hay que acabar con esos guerrilleros de civil, con esos terroristas disfrazados, con esos escritores y traficantes falsos. Entonces, aquí está claro que las órdenes se seguían y de hecho en mi proceso hay por lo menos 2 testimonios de exfuncionarios del DAS que dicen que realmente ellos hicieron esto porque ellos estaban seguros de que estaban cumpliendo su deber porque así se los había ordenado el presidente en varios discursos. Entonces, pues ahí está, hay ya 5 compulsas de copias contra Uribe en mi caso. Me imagino que están archivadas las anteriores porque la Comisión de Acusaciones se ha negado a responderme los derechos de petición, me ha querido obligar a poner un abogado para responderme un derecho de petición a mí como víctima, y en ley 600 las víctimas nos podemos representar a nosotras mismas, no necesitamos un abogado, y me han negado responder, pero ahorita no pueden hacer eso, porque es que la diferencia entre las otras compulsas de copias y las de hoy es que mi caso, el caso de Narváez, fue declarado de lesa humanidad en, en febrero de este año. Mi caso está declarado como de lesa humanidad de fiscalía desde 2017, pero llegó a juicio en estos casos de Narváez, Auqué y Ariza sin esa declaratoria. Esa declaratoria la tuvimos que solicitar y digamos, insistir en ella en juicio, y el caso fue declarado como de lesa humanidad desde febrero y se compulsan copias para que se reitere la investigación contra Álvaro Uribe en cuanto la comisión de un delito de lesa humanidad. Y el delito de lesa humanidad no prescribe, así que yo esperaría que la comisión de absoluciones de la Cámara empiece a actuar de forma seria y abra investigación nuevamente o la reabra o desarchive por la comisión del delito de lesa humanidad de tortura en contra de Claudia Julieta. Eso es lo que yo espero pues que pase.
Claro, el tema es que la comisión de acusación siempre ha sido, siempre se ha Ya caracterizado por está. ser, por ser, sí, Sí, un ente donde no pasa absolutamente nada. Mire, Claudia Julieta, quiero preguntarle por la fiscal de su caso, porque supimos que pasó una situación en días pasados. ¿Qué pasó con la fiscal de su caso? sí. Yo tengo que denunciar que la fiscal de mi caso fue despedida por la puerta de atrás a partir del 1 de agosto de este año. La doctora Ángela Neira Sierra, que fue la misma fiscal que logró la condena contra José Miguel Narváez en el caso de Jaime Garzón, que fue la misma fiscal que llevó a juicio a Jorge Eliezer Plazas Acevedo por el caso de Jaime Garzón, que es la fiscal que llevaba el caso de la Operación Orión, que es la fiscal que llevaba el caso de la masacre del Tigre y el caso de Claudia Julieta Duque, entre muchos otros casos de impacto, el de Eduardo Umaña. Ella también tiene el caso de Eduardo Umaña o lo tenía. La sacaron por la puerta de atrás y en su reemplazo nombraron a un fiscal local que viene de Samaná Caldas, que nunca en su vida había tenido casos de alto impacto y que no tiene conocimiento de ley 600, que es la ley, el Código de Procedimiento Penal, por el cual se rigen procesos previos al año 2004. Y debo denunciar esta situación además porque la sacan mediante una resolución en la que sacan a otros, creo que 2.500 funcionarios de la Fiscalía, con un anuncio, y es que habrá una convocatoria para suplir los cargos en los cuales se encuentran fiscales que ya están, por ejemplo, en edad de jubilación. Pero esto es completamente, esto parece que la fiscal Camargo estuviera pagando favores compuestos, porque si esa convocatoria todavía no se ha puesto en marcha, uno no puede echar a funcionarios de carrera con base en el futuro, en la próxima convocatoria que se va a hacer. Eso es terrible. Hace 15 días o 10 días tuvimos el caso de un fiscal de Cundinamarca que se suicidó después de recibir la carta de despido, y en este momento pues hay una compulsa de copias contra un buen número de exfuncionarios del Ministerio del Interior, del DAS y de la propia Fiscalía. En mi caso, que no sabemos quién lo va a asumir, porque yo realmente no puedo confiar en que un fiscal recién salido de un municipio lejano, sin conocimiento de ley 600 y sin conocimiento de un caso que tiene más de 60.000 folios en fiscalía, pues vaya a hacer algo o que vaya a responder la apelación. Ahorita se nos viene la apelación de Narváez y no vamos a tener fiscal para responderla porque no conoce el proceso. Grave. Entonces, esto me parece gravísimo y agradezco el espacio para poder denunciar esta situación. Gravísimo, gravísima esta denuncia que está haciendo hasta ahora la señora Claudia Julieta Duque. ¿Nos regala el nombre de la fiscal? Ángela Neira Sierra. Ella era la Ángela. fiscal 45 de la Dirección Especializada contra Violaciones de Derechos Humanos. Gravísimo. Pues le agradezco estos minutos que tuvo con nosotros, hablando de esta noticia, hablando de esta condena, pero también hablando de esas personas que siguen allí en la impunidad, con este tema tan doloroso y este episodio tan doloroso en la historia de nuestro país. Gracias, Claudia Julieta, por haber estado acá y gracias también por su valentía durante tantos años investigando este caso. Muchísimas gracias, Mara Camila, a ti y a la W por este espacio y buen día. Muy amable. Gracias, gracias a toda la gente que estuvo hasta el final de esta entrevista. Háganos saber acá abajo qué opinan sobre esta noticia, sobre todo esto que ha pasado recientemente. Los estamos leyendo. No se les olvide suscribirse, por favor. Acá abajito también. Activen la campanita. Ahí eso les indica cuando hay una nueva entrevista. Mil y mil gracias. Nos vemos más adelante. Chao.